¿Y qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro aquí. Soy Guzmán, deseando a todos un excelente día, espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Estoy aquí, como no, para darles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor le den a la campanita de notificaciones, se suscriban y le den me gusta al vídeo. Y no olviden de comentar para que el vídeo se recomienda a muchísimas personas. Ahora ya, sin más nada que decir, que empiece los saludos y el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ronald Rivera. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Naruto. La determinación del forastero autor. Fiction Only Reader. Capítulo 427. CH11, 24, 427. ¿Quieres leer antes de tiempo? Visita patreon@patreon.com o el link, el enlace también se encuentra en la sinopsis. Takuma y los agentes gemelos se miraron fijamente. Por experiencia, ambos intuían que habían llegado a un punto crítico en la lucha. Ya se habían observado y estudiado mutuamente, y habían probado algunas estrategias para rematar la faena. Así pues, la táctica estaba trazada y el terreno preparado. Lo que sucediera a continuación probablemente decidiría el resultado. Los gemelos volvieron a separarse y se dirigieron en direcciones opuestas, acercándose lentamente desde ambos lados para acorralarlo con una llave de pinza, tal como intentaron al inicio del combate. Buscaban una estrategia gradual, pero él no les dio el espacio necesario para controlar el curso de la batalla. Sacó varios shuriken de sus cartucheras y los lanzó contra ambos. Sin detenerse, sacó 2 kunai marcados en cada mano. Los agentes vieron los kunai dirigirse hacia ellos, pero también vieron a Takuma realizando sellos manuales. Su lenguaje corporal cambió al instante. En lugar de saltar fuera del radio de la explosión para ponerse a salvo, Red se interpuso y blandió su espada con fuerza para desviar los kunai lo más lejos posible antes de abalanzarse sobre Takuma. Blue se dejó caer al suelo para que los kunai pasaran por encima de él antes de ponerse de pie de un salto. Las marcas explotaron, pero Blue logró mantener el equilibrio. Reconocieron correctamente que el ataque de proyectiles en 2 fases no tenía como objetivo dañarlos, sino ganar tiempo para completar sus sellos manuales. Un shinobi del calibre de Takuma no necesitaría tiempo para completar un ninjutsu de rango DOC, ya que estos no eran largos ni requerían una manipulación compleja del chakra. No se podía decir lo mismo de los jutsus de rango B. Si un shinobi era interrumpido mientras realizaba los sellos manuales para un ninjutsu de rango B, perdía una cantidad considerable de chakra. Por lo tanto, era práctica común buscar refugio entre los compañeros o hacerlo como lo había hecho Takuma. Y gracias a la pelea, su cuerpo estaba caliente y sus canales energéticos preparados para soportar un flujo de chakra intenso y constante. El chakra de naturaleza terrestre inundó su sistema y fluyó a cada rincón de su cuerpo. La sensación de fuerza que proporcionaba un jutsu de rango B era embriagadora, y la sensación de invencibilidad era una experiencia universal para quienes podían usar jutsus de rango B. Liberación de la tierra. Lanza de la tierra. Mientras el cuerpo de Takuma se oscurecía, Blue le atacó las piernas, pero él saltó por encima de la hoja. Red llegó al instante siguiente y bajó su espada, pero para entonces, el jutsu ya había surtido efecto. Takuma alzó el brazo y se enfrentó a la espada envuelta en rayos. Aunque la tierra era débil contra el rayo, la barrera de rango seguía siendo considerable. Concentró más chakra en su brazo, por precaución, y bloqueó el efecto aturdidor de la espada. Pero en lugar de contraatacar de inmediato, fingió debilidad retrocediendo tambaleándose. Azul intentó apuñalarlo, pero Rojo lo sujetó del cuello de la camisa y lo apartó rápidamente. El puño de Takuma rozó su nariz. El viento desplazado por el brazo le despeinó la ropa y el cabello como si estuviera frente a un ventilador industrial. Sin duda, se habría fracturado la mandíbula de haberlo golpeado.
Takuma fulminó con la mirada a Red, quien había descubierto su engaño. La coordinación de los agentes hacía que su trabajo en equipo fuera mayor que la suma de sus partes. No habrían supuesto ni de lejos tantos problemas si los hubiera enfrentado individualmente. Cayó de rodillas y alzó los brazos por encima de la cabeza antes de dejarlos caer con fuerza contra el suelo. En cuanto los agentes vieron brillar sus brazos, intentaron huir, pero fue en vano. Desde el punto de impacto, la tierra misma se fracturó. Grietas y fisuras se extendieron en todas direcciones a una velocidad vertiginosa, destruyendo cualquier punto de apoyo. Piedra y tierra se elevaban y descendían en profundas crestas como una ola violenta. Las fauces hambrientas de la tierra se abrieron, engullendo el terreno sediento, y en sus intentos de escapar, los agentes fueron arrastrados por la corriente. Red cayó de espaldas, apoyado en el suelo. Mientras intentaba salir, Blue se interpuso repentinamente en su camino en lugar de ayudarlo. ¿La razón? Takuma ya los atacaba con un puño resplandeciente. Blue blandió su espada contra el puño que se aproximaba. El puño potenciado con ninjutsu se encontró con la espada imbuida de kenjutsu. La hoja se partió en el punto de impacto, y el fragmento rasgó la máscara de Blue antes de volar por los aires. El otro puño de Takuma ya brillaba. Con lanza de tierra, no necesitaba ser tan cuidadoso como de costumbre con la cantidad de chakra que canalizaba en su brazo y podía usar la potenciación más rápido de lo normal. En el momento en que el chakra estuvo bajo su control, se lanzó al ataque. Gira a la izquierda. La voz de Red hizo que Blue se apartara sin pensarlo dos veces. Tal era la confianza que se tenían. Detrás de Blue, Red ya había terminado de firmar los sellos manuales y había lanzado la bola eléctrica que había usado antes contra el clon. El puño aumentado chocó con el ninjutsu de liberación de rayo de rango C, provocando una explosión que agrietó aún más el suelo alrededor de sus pies y levantó una gran cantidad de polvo. Red, soportando el impacto, salió a gatas de la grieta donde había caído. Estaba a punto de alejarse, pero una mano surgió del polvo y lo agarró por el cuello, impidiéndole respirar. Al instante siguiente, un puño azul casi sólido lo golpeó en el abdomen cuando Takuma emergió del polvo. Con el cuello sujeto por una garra de hierro, Red ni siquiera pudo gemir de dolor. Sin embargo, un chorro de sangre brotó de su boca y manchó el interior de su máscara. El dolor le hacía sentir la cabeza pesada. El puño de Takuma empezó a brillar cuando se dispuso a lanzar un segundo puñetazo, pero Blue le dio una patada en la cabeza. No le dolió, pero no pudo evitar que lo apartaran, lo que aflojó su agarre lo suficiente como para que Red lograra escapar. Azul se movió con rapidez y le colocó una etiqueta entre los omóplatos a Takuma. Rojo tosió sangre mientras intentaba recuperar el aliento, pero logró lanzar un kunai etiquetado justo a sus pies. Ambos agentes saltaron justo cuando estallaron las etiquetas explosivas de detonación corta. Prepárense para la combinación B1, dijo Red entre toses. Ambos comenzaron de inmediato a realizar sellos manuales. Azul vigilaba a Rojo para sincronizar sus sellos y manipulación de chakra con los de su compañero herido, ya que debían coordinarse a la perfección para combinar con éxito su ninjutsu de rango B. Sus dos ninjutsu no existían en ninguna biblioteca de jutsus y fueron creados especialmente para ellos con el único propósito de crear una combinación perfecta de ninjutsu de rango B. Desde el momento en que los gemelos se convirtieron en chunin, trabajaron durante años con un junin retirado de la aldea oculta de la hoja, experto en elemento rayo, para crear dos ninjutsu personalizados con una sinergia perfecta. Liberación de rayo de Red. Colmillo del dios del trueno. Lanzamiento relámpago de Blue. Hilo azul de la muerte. El colmillo del dios del trueno era una vara de chakra de rayo puro capaz de penetrar incluso las defensas más impenetrables, ya que concentraba todo su poder en una fina vara compuesta de chakra extremadamente excitable. Este jutsu se encontraba entre los ninjutsu ofensivos de rango B más devastadores contra un solo objetivo. Como su nombre indica, el hilo azul de la muerte lanzaba un hilo de chakra de rayo puro. Dicho hilo se adhería al objetivo con una aguja que penetraba en el cuerpo hasta encontrar un nervio. Una vez adherido, el hilo era extremadamente difícil de separar. El usuario entonces vertía chakra de rayo a través del hilo, incinerando todo lo que estuviera cerca del nervio. También era un ninjutsu especial cuyo daño dependía enteramente de la cantidad de chakra que el usuario invertía en el jutsu. Había rendimientos decrecientes, pero aún así causaba daño letal. Pero al combinar esos dos jutsu, el resultado era algo completamente distinto. El colmillo del dios del trueno se deslizaba sobre el hilo azul de la muerte adherido al objetivo y jamás fallaba a menos que éste lograra liberarse del hilo.
En su trayectoria, el pararrayos absorbía el chakra vertido en el hilo, adquiriendo un poder inmenso. Cuando llevaban casi un cuarto del lanzamiento, el objetivo surgió de entre el polvo y se dirigió directamente hacia Blue. Blue tardó solo un segundo en darse cuenta de que no podría completar su jutsu. Incluso si retrocedía, no podría completar sus sellos manuales ni la manipulación de chakra a tiempo. Tenía que pensar en el plan B. El elemento rayo era más fuerte contra el elemento tierra. Reconoció el ninjutsu de elemento tierra y sabía que no era puramente defensivo, lo que significaba que el ninjutsu puramente ofensivo de Re bien podría matarlo o dejarlo en un estado en el que sería fácilmente abatido después. Solo necesitaba asegurarse de que el ninjutsu diera en el blanco. Siguió practicando sellos manuales hasta el último momento, y cuando el objetivo estuvo a su alcance con su brillante puño azul, esquivó hacia la derecha, pero recibió un golpe en el hombro. Incluso antes de sentir el dolor, supo que su hombro estaba destrozado, además de sufrir otros problemas como desgarros musculares. Toda esperanza de conservar su chakra se desvaneció, pero su misión no había terminado. Apretó los dientes para soportar el dolor y saltó sobre el objetivo para derribarlo. Fracasó, pues el objetivo logró detenerse arrodillándose, pero fue suficiente, ya que Red completó sus sellos manuales. El chakra emanó de su cuerpo y se concentró en una larga vara sobre su hombro. Era un cilindro delgado y perfecto que brillaba con un azul cristalino y no emitía corrientes ni arcos eléctricos. Todo estaba perfectamente contenido dentro de la vara. Los gemelos intercambiaron una mirada. No hizo falta intercambiar palabra alguna, pues conocían su misión. El asesinato se consideraba una misión suicida, lo que significaba que debían completarla aunque les costara la vida. Sacrificarse por el éxito de la misión era el mayor honor que un agente de Root podía recibir. Si se aferraba al objetivo, también se vería afectado por el colmillo del dios del trueno. Blue usó su brazo y piernas sanos para inmovilizar al objetivo contra el suelo, y recibió un puñetazo en el pecho por ello. No fue tan fuerte como el anterior, pero sintió cómo se le rompían las costillas y se aferró mientras la luz en su visión comenzaba a desvanecerse. Hazlo, dijo, pero su voz apenas logró articular un susurro. Rojo lanzó la vara en el momento en que el objetivo lo empujó, y Azul supo que había hecho su parte y estaba a punto de cerrar el ojo cuando sintió un tirón y de repente se encontró frente al objetivo. No, pensó horrorizado al sentir el pararrayos golpearle en la espalda. Mierda, pensó Takuma al verse en una situación comprometida. Todo iba bien hasta que Blue lo agarró, y no pudo apartarlo a tiempo. Ahora se le venía encima un jutsu de rango B rapidísimo. En el momento en que vio la vara acercándose, supo que su vida corría peligro. El elemento tierra era débil contra el elemento rayo. La lanza de tierra no iba a tener ninguna posibilidad contra el jutsu de la gente. Ni siquiera tuvo tiempo de ejecutarlo, a diferencia de la última vez que se enfrentó a un jutsu de rango B. A medida que la vara se acercaba, supo que solo tenía una opción. Utiliza la fuerza bruta en su defensa. Si tenía alguna ventaja sobre la mayoría, eran sus reservas de chakra. Jamás se había quedado sin chakra durante un combate. Se encontraba en una situación afortunada que le permitía usar varios jutsu de rango B en la misma pelea. Ambos tipos de jutsu no se aprendían debido a su alto consumo de chakra, incluso entre otros jutsu del mismo rango. Y aún ahora, no estaba ni mucho menos cerca de tocar fondo, así que Takuma iba a dejar que Lanza de Tierra bebiera todo lo que necesitara para mantenerse con vida. Pero antes tenía un problema que resolver. El jutsu de Red parecía una vara, lo que le indicaba que probablemente estaba diseñado para atravesar su cuerpo. Por la forma definida del jutsu, pudo deducir que el poder estaba concentrado y que lo atravesaría antes de destrozar su cuerpo con un rayo. Por mucho chakra que usara, Lanza de Tierra no habría podido evitar que lo atravesara. Incluso si hubiera tenido tiempo, le habría dado miedo golpearla, pues si su aumento de chakra no era lo suficientemente poderoso, la vara le atravesaría el brazo y lo dejaría lisiado para siempre, arruinando su vida como shinobi. Su única opción fue sujetar la vara con ambas manos para evitar que lo atravesara. Ignoraba las consecuencias para sus manos, pero era mejor que morir. Lo único que podía hacer era canalizar todo el chakra posible en ellas. Pero al apartar a la gente, tuvo una revelación. Lo agarró de nuevo y lo empujó hacia adelante con la mayor rapidez posible, esperando que la vara lo golpeara y se detuviera ahí. Ni siquiera tuvo tiempo de rezar cuando la vara atravesó a la gente, deteniéndose a 1 centímetro de su cuerpo.
Por desgracia, no tuvo tiempo de respirar aliviado porque una descarga eléctrica descomunal lo asaltó, viajando por su cuerpo desde la mano que sostenía a Blue frente a él, la cual se contrajo y se paralizó por la corriente que atacaba sus nervios. Red cayó de rodillas exhausto mientras su visión se nublaba y se volvía borrosa. Su cabeza giraba tanto que le costaba concentrarse, incluso después de haber visto cómo su jutsu atravesaba a la persona más cercana a él en toda su vida. Experimentaba síntomas de un uso excesivo de chakra en poco tiempo, combinado con bajos niveles de chakra, agravados por sus heridas. No podía levantar la cabeza ni enfocar la vista y cayó al suelo sobresaltado al oír el grito ensordecedor. Sabía que no era de su compañero, lo que solo podía significar que ya estaba muerto. La víctima siguió gritando durante unos segundos más antes de que todo quedara en silencio. Red se aferró a la tierra suelta e intentó concentrarse. Tenía que confirmar que el objetivo estaba muerto. Aún tenía chakra, así que sabía que tardaría unos segundos más en recuperarse y poder moverse. En realidad, quería darse prisa en despedirse de su compañero antes de que el sello de la muerte redujera su cuerpo a cenizas. Red cerró los ojos al oír pasos y supo que su deseo no se cumpliría. Alzó la vista débilmente y vio al objetivo acercándose. El cuerpo del joven shinobi temblaba y se estremecía mientras los restos del jutsu se le adherían. El jutsu que usaba había desaparecido, devolviendo a su piel su color normal, aunque ahora era mucho más pálida. Su rostro, que parecía petrificado, se contrajo involuntariamente. Red había logrado infligir mucho daño, pero no fue suficiente, ya que el objetivo seguía con vida. Casi había recuperado la concentración y pensó en luchar, pero al recordar a su compañero muerto, simplemente no pudo sentir nada. Déjenme junto a mi hermano cuando esto termine, dijo Red justo antes de que el objetivo le diera una patada en la cara. Takuma cumplió con gran dificultad los últimos deseos de la gente. Miró sus dedos. Apenas podía reunir fuerza en sus manos. Por eso tuvo que matar a golpes a Red. Takuma tuvo suerte. Aunque el jutsu de liberación de rayo lo alcanzó al final, solo sufrió la mitad de su furia, ya que la otra mitad la absorbió Blue. Por primera vez, comprendió lo letales que eran los jutsus de rango B. Incluso la mitad del daño lo habría matado si Lanza de Tierra no hubiera estado protegiéndolo intensamente, e incluso así, no salió ileso. Lo único que lo mantenía en pie era que tenía cosas que terminar. Takuma se dio la vuelta y comenzó a caminar en dirección a Kon. Era hora de poner fin a las cosas. Chatea conmigo y con el resto de la comunidad en nuestro servidor de Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 2. Votar quedan 2. Capítulo 428. CH11, 25, 428. ¿Quieres leer antes de tiempo? Visita Patreon @patreon.com o el link. El enlace también se encuentra en la sinopsis. Kon jadeaba de dolor mientras cojeaba por el campo con una mano ensangrentada sobre su dolorido vientre. Un hilo de sangre le corría por las comisuras de los labios, y el simple hecho de tragar sangre y saliva le resultaba como tragar agujas debido a la contusión en su garganta. Casi se cae al oír el estruendo ensordecedor del ninjutsu de liberación de rayo. No se atrevió a mirar atrás y apresuró el paso. Esperaba que los hermanos Géminis hubieran usado su ninjutsu combinado de rango B para matar a Takuma. No creía que necesitaran usar su arma definitiva contra alguien como él. Los hermanos Géminis tenían un impresionante índice de éxito del 100% y eran de los agentes favoritos de Lord Danzo cuando éste quería que se hiciera algo. Entonces, ¿por qué tenía tanta prisa? Porque tenía miedo. Kon cerró los ojos al oír pasos que se acercaban por detrás. Parecía que los hermanos Géminis no eran suficientes. Una parte de él esperaba que tal vez los pasos pertenecieran a alguno de ellos, pero esa esperanza se desvaneció con una patada en la espalda. Tropezó y cayó al suelo, y un dolor agudo le revolvió el estómago al recibir la patada que lo obligó a mirar hacia arriba. Y allí estaba Takuma, mirándolo fijamente con una espada en la mano, mientras el sol brillaba a sus espaldas, proyectando una sombra sobre él. Su mano temblaba como las patas de un fauno y parecía que le costaba un mundo mantener el agarre. «Te crees muy importante», dijo con una amargura tan intensa que le quitó el dolor. «¿Te crees a salvo por haber sobrevivido a esto?», se burló. «Acostúmbrate a vivir con miedo el resto de tu vida, porque Lord Danzo te tendrá vigilado. Entonces será mejor que viva una larga vida. Me ahorro la molestia de salir a buscar a gente como tú si vienes voluntariamente a mí», dijo Takuma. Kon sintió hervir la sangre al oír la voz indiferente. Rechinó los dientes antes de gritar. «Arruinaste mi vida, maldito».
Vas a morir, pero antes, mataremos a todos tus seres queridos. Ese viejo con el que vives debe de adorar ser shinobi a su edad, y luego morirá en el campo de batalla como un shinobi. La hoja de la espada relucía al sol cuando Takuma apuñaló el brazo bueno de Kon justo debajo del codo, inmovilizándolo contra el suelo. Los gritos de Kon llenaron el campo de entrenamiento. Los gritos se convirtieron en sollozos entrecortados mientras movía el torso con dolor y clavaba los talones en el suelo, pero la espada lo obligaba a quedarse quieto. Takuma, que no había apartado la vista de Kon, giró la cabeza hacia un lado y se quedó mirando al vacío, como si hubiera algo que solo él pudiera ver. Tras un instante, volvió a mirar a Kon y preguntó, ¿me recuerdas? Kon no respondió y siguió sollozando. Su hombro vacío se elevó como si intentara alcanzar la espada con la mano y el brazo que ya no tenía. Takuma volvió a mirar hacia un lado. Y Proyecto Sprig. Soy Runt. ¿No te acuerdas de mí? Kon dejó de sollozar y lo miró con una expresión de absoluto estupefacción. ¿Qué dijiste? Preguntó. Jamás imaginó que volvería a oír hablar de su pasado allí. Proyecto Sprig. Hacía una década que no sabía nada del proyecto Rod del que formaba parte. No solo fue un fracaso total, sino que además lo desmantelaron después de que Anbu descubriera su existencia. Apenas logró escapar ileso de las consecuencias. Antes de You, era la mayor mancha en su historial. Soy yo. ¿No te acuerdas? Runt. Era un apodo informal que le había dado a uno de los sujetos de prueba. El niño recibió ese nombre por su pequeño tamaño y poco peso. A pesar de su tamaño, fue uno de los sujetos de prueba que más tiempo sobrevivió, demostrando una asombrosa resistencia que había captado el interés de los científicos principales, quienes querían ver cuánto podía soportar el niño. ¿Pero acaso ese niño no había muerto? Kon había ordenado la eliminación de todos los sujetos de prueba. Entonces, ¿cómo? Solo se le ocurría una razón. Alguien había cometido un error y no había hecho bien su trabajo. Todos estaban estresados ese día porque les habían informado que los Anbu realizarían una redada en pocas horas. ¿Cómo? Preguntó Kon, completamente desconcertado. Sobreviví, dijo Takuma mientras avanzaba hasta quedar sobre Kon antes de caer de rodillas. Una de sus rodillas impactó justo sobre el brazo sano que ya estaba inmovilizado por la espada. Kon gritó de agonía cuando la afilada espada le cortó el músculo y el filo rozó su hueso. Pero no es por eso que mueres hoy, dijo Takuma, rodeando el cuello de Kon con sus manos temblorosas y apretando con fuerza. Mueres por atreverte a dañar esta aldea. Por enviar asesinos tras de mí. Por matar a mi amiga. El agarre era vergonzosamente débil para un shinobi, pero mientras hablaba, comenzó a apretarlo aún más. Se llamaba Riku. Recuérdalo. Tenía toda una vida por delante. Tú, en cambio, ya has caducado hace mucho tiempo. La garganta de Kon, ya magullada, comenzó a cerrarse mientras las manos temblorosas de Takuma se apretaban, al tiempo que empezaban a temblar aún más por el enorme esfuerzo que estaba haciendo para superar sus heridas, impulsado únicamente por el odio que Takuma sentía por Kon. Cada día que vives es una afrenta a su memoria. Es un error de este mundo, pero no te preocupes, yo lo enmendaré. Kon contempló los ojos llenos de rabia y el rostro deformado por el odio, que lo miraban con furia. Habría imaginado, hacía tantos años, cuando envió a 4 aprendices a una misión que consideraba sencilla, que su vida cambiaría, que su vida se cruzaría con la de alguien que se negaba a morir y que se convertía en una molestia cada vez mayor cada vez que se encontraban. Y ahora le estaban diciendo que se conocían desde hacía mucho tiempo. ¿Era esto el destino? Sigue adelante, a donde quiera que vayas. Te haré un favor al darte la paz, porque si de mí dependiera, la paz habría sido un sueño para ti. No quería morir. Había tanto más que quería hacer. Deseaba ver el regreso de Raíz a la aldea oculta de la hoja. Ver a Lord Danzo convertirse en Hokage. Unirse a él en su plan para conquistar el país del fuego. Demostrar a las demás aldeas y al mundo su superioridad y enseñarles a venerar la grandeza. Quería formar parte de ese futuro. Y con esos pensamientos, la vida de un agente de Road llegó a su fin. La teniente Anbu Barbari contempló los restos incinerados de 2 agentes de Road que yacían en medio del campo. Operadores Grimnin y Fkinnin examinaron los restos con cuidado de no perturbarlos. ¿Y bien? Preguntó Bárbara. Estos restos coinciden con los que se suelen observar en las cremaciones con sello funerario, dijo el Fkinnin. Miró a Grimnin, quien asintió. Podemos confirmar con seguridad que estos restos fueron cremados con un sello funerario.
Barbari asintió y luego salió de la tienda blanca que se había erigido alrededor de los restos para protegerlos de cualquier perturbación. Todo el campo estaba repleto de Ambunin que se movían para asegurar la zona. La infiltración de agentes de Root en la aldea para asesinar a un operativo de Ambu, el principal experto en asuntos relacionados con Root, era un asunto de suma gravedad. El hecho de que su red de informantes no tuviera ni idea, y que no hubiera ninguna comunicación al respecto, empeoraba aún más la situación, pues significaba que Root había tomado precauciones extremas para garantizar el éxito de la misión. Sin embargo, terminaron fracasando. Barbari observó el campo de entrenamiento destrozado. Había tantas grietas y barrancos que apenas quedaba superficie plana en este lado. El suelo estaba quemado por marcas explosivas y había señales de destrucción que, según alguien con conocimientos del tema, provenían de un poderoso ninjutsu de elemento rayo. Y también había ninjutsu de rango B. Otra prueba de que Raíz quería que el asesinato tuviera éxito, sin importar las consecuencias. Incluso el lugar había sido elegido cuidadosamente. Un campo de entrenamiento donde nadie sospecharía del origen del alboroto. Barbari se dirigió al otro lado del campo, donde había instalada una tienda de campaña más grande. Miró dentro y vio a Ratel tendido en una cama, rodeado de ninjas Serim. Su vida no corría peligro, pero había sufrido heridas graves. Fue un milagro que hubiera logrado alertarlos de la situación y mantenerse despierto hasta que consiguieron llegar hasta él. Teniente Bárbara. Se dirigió a los dos capitanes Ambu que habían llegado tras ser informados de la situación. Los capitanes Ambu eran personas muy ocupadas, con agendas apretadas. La situación debía de ser grave para que se desviaran de sus responsabilidades. Él los saludó. Tachanid y Comadreja. Ratel dejaba el paraguas de Tachanid para pasar al de Weasel. Aunque la decisión era definitiva y los preparativos ya estaban en marcha, la transición no se había hecho oficial. Por eso, ambos capitanes acudieron al enterarse de que su agente había sobrevivido a un intento de asesinato. Llevaba equipo táctico personalizado, dijo Weasel mientras miraba dentro de la tienda. Estaba esperando algo. ¿Con quién se iba a reunir aquí? Chinin Enomoto. Un viejo conocido, respondió Barbari. Había hablado con Takuma al llegar. Sin embargo, parece que fue una treta de Raíz para traer a Ratel aquí. Estamos buscando a Enomoto. Está desaparecido, pero sospechamos que ya está muerto. ¿Qué relación tenían para que Ratel apareciera completamente equipado? Preguntó Tachanid. Enomoto fue quien recomendó a Ratel cuando este se unió al ring como boxeador profesional. Su separación no fue amistosa, respondió Barbari. No mencionó que Enomoto estaba vinculado al narcotráfico ni que Ratel dirigía la unidad antinarcóticos de la policía. Si bien no había pruebas concretas, cualquiera con dos dedos de frente se daría cuenta de que algo raro pasaba. Según Ratel, el tercer agente se hacía llamar Kon. Ya se habían conocido cuando Ratel participó en la guerra entre vapor y hielo. Se sospecha que este agente también estuvo involucrado en el último atentado contra la vida de Ratel, continuó Barbari en su infieme. Los otros dos agentes tenían identidades idénticas, desde el equipo hasta la máscara. La única diferencia era el color de la máscara. Los hermanos Géminis, dijo de repente Comadreja. ¿Los conoces? Preguntó Tachanid. El capitán más joven en la historia de Ambu asintió. Ya había oído hablar de ellos. Danzo debe de desearle la muerte a toda costa para enviar a esos dos tan cerca de la aldea. ¿Oí algo sobre una barrera?, preguntó Tachanid. Según Ratel, había una barrera de características desconocidas alrededor del campo de entrenamiento, que desapareció poco después de la pelea. No lo persiguieron, así que es seguro asumir que escaparon, respondió Barbari. ¿Eran agentes? Es difícil decirlo. Tachanid y Weasel intercambiaron miradas. La situación no pintaba bien. Una brecha de esta magnitud dejaba en muy mal lugar a los Ambu. Ponía en entredicho su competencia. Si no podían proteger a uno de los suyos, ¿cómo iban a proteger la aldea y a toda la nación? La cosa empeoraba aún más cuando se descubrió que el culpable había crecido en los propios bosques de la aldea oculta de la hoja. Mientras hablaban, Kestrel salió de la tienda. Jefe, y Ratel pide irse, dijo con incomodidad. La petición de Takuma fue rechazada. Incluso antes de que Barbari o los capitanes pudieran decir nada, Campbell la rechazó sin más explicaciones, y fue trasladado a un hospital donde un equipo de élite de Irimnin lo atendió durante las siguientes 24 horas. Por suerte, le permitieron hacer una llamada, que usó para informar a Maruboshi de que estaba bien, pero que no podría volver a casa. Parecía tener muchas preguntas, pero solo preguntó si se encontraba bien de salud.
Takuma no le mintió y le reveló que estaba herido, pero añadió inmediatamente que ya estaba en un hospital. Maruboshi, por supuesto, quería visitarlo, pero Anbu no permitía visitas por el momento. Afortunadamente, los ninjas Serin le dieron el alta tras un día de observación. Querían retenerlo 1 o 2 días más, pero logró convencerlos de que lo liberaran al día siguiente con la condición de que los visitara diariamente durante una semana para recibir las sesiones de curación obligatorias. Aunque solo había sido alcanzado por la mitad de un jutsu de rango B, no era algo que pudiera superar con un día en el hospital. Para una recuperación completa sin complicaciones futuras, tenía que completar el tratamiento completo. Les prometió que los visitaría y tenía toda la intención de cumplir su promesa, pues no quería complicaciones futuras. El único problema era que le habían prohibido entrenar o usar chakra durante la semana siguiente, además de no poder trabajar durante al menos 3 días. Era un mal momento para estar de baja, ya que tenía reuniones programadas para los próximos días. Había mucho trabajo por hacer para el nuevo escuadrón que iba a liderar bajo las órdenes de Itachi. Se vio obligado a reprogramar esas reuniones. Nos vemos mañana, señorita, dijo Takuma a la enfermera que lo había atendido durante su visita de un día, y se marchó del hospital. Los 2 agentes de paisano que vigilaban la puerta de su habitación lo siguieron. Gracias por el duro trabajo. Ya pueden irse, les dijo. Nuestras órdenes son permanecer con usted al menos durante los próximos días, agente Rattel. Vamos a escoltarle hasta su casa, dijo uno de ellos. ¿Y no puedo decir nada para persuadirlos de lo contrario? No, dijo el segundo sin rodeos. Takuma los miró a ambos antes de suspirar. De acuerdo, sigan sus órdenes, pero no vamos a casa. Hay un par de lugares a los que quiero ir antes. Era el momento de hacer lo que había querido hacer desde que pidió irse justo después de la pelea. El destino era una elegante zona residencial cerca del centro de la ciudad. Allí residían muchos de los clanes de la hoja oculta, más pequeños pero importantes y poderosos. Takuma se encontraba frente a una casa tradicional construida en un amplio terreno. Se giró y se dirigió a sus guardaespaldas. Voy a entrar solo desde aquí. No tardaré mucho. Ustedes 2 deberían esconderse. Sus guardias accedieron de inmediato. Fue una sorpresa, pues no esperaba que fueran flexibles. Había sufrido un atentado contra su vida el día anterior, y no todos los implicados fueron capturados. Sin embargo, parecían respetarlo por lo sucedido y accedieron a su petición con la condición de que no les complicara el trabajo. Takuma entró por la puerta principal y tocó el timbre. Quiso hacerlo en el momento en que confirmó la muerte de Kon, cuando su cuerpo se convirtió en cenizas. Tenía que hacerlo, aunque eso le acarreara problemas con Anbu. Podría haber esperado unos días más hasta que se retirara el equipo de protección, lo que le habría permitido hacerlo sin levantar sospechas, pero sentía que debían saberlo cuanto antes. No le importaba si lo castigaban por ello. La puerta de la casa se abrió, y allí estaba Taketori Kameko, su compañero de clase en la academia y compañero de equipo cuando ambos fueron desplegados en la guerra vapor-hielo. «¿Takuma? ¿Qué haces aquí?», preguntó confundida. Respiró hondo y reprimió las emociones que amenazaban con desbordarse para decir claramente lo que quería decir. «Está muerto, el bastardo que mató a Riku. Yo lo maté». Chatea conmigo y con el resto de la comunidad en nuestro servidor de Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 3. Votar quedan 2. Capítulo 429. CH11, 26, 429. ¿Quieres leer antes de tiempo? Visita Patreon @ubu.patreon.com o el link. El enlace también se encuentra en la sinopsis. Mitarashi Anko se sentía un poco deprimida el lunes por la mañana. Se lo había pasado en grande bebiendo y bailando en el club hasta altas horas de la noche, pero ahora tenía una semana laboral por delante antes de poder relajarse de nuevo. No quiero trabajar, se quejó mientras se preparaba para el entrenamiento matutino. Por suerte, tenía un horario flexible, así que podía llegar un poco tarde si quería. Fue entonces cuando olió el café y entró tranquilamente en la cocina. Saludó a su compañera de piso con un buenos días mientras se sentaba en una silla del comedor. Poco después, tenía una taza de café delante. Gracias. Haces el mejor café, dijo sonriendo. Solo dices eso porque eres perezosa, suspiró Yui Kurenai, una junin de la aldea oculta de la hoja, mientras se sentaba frente a Anko. A diferencia de su compañera de cuarto, ella estaba lista para trabajar y tenía un desayuno completo preparado. Anko tarareó con deleite mientras tomaba un sorbo de su café caliente, anticipando los milagrosos efectos de la cafeína. Oye, ¿pasó algo ayer?
Había mucho revuelo en el trabajo sobre algo, pero nadie sabía realmente qué había pasado, preguntó. La unidad de tortura e interrogatorio colaboraba estrechamente con Ambu, por lo que sabía que habían estado activos en la aldea. Le preguntó a Kurenai por qué un Junin podría tener acceso a más información sobre el tema. Desconozco los detalles, pero fue lo suficientemente grave como para que Ambu activara la alerta de seguridad ayer, respondió Kurenai entre bocado y bocado. Ambu había mantenido el asunto en secreto, como de costumbre, pero le había llegado información por canales tanto formales como informales, así que sabía que se lo tomaban en serio. Al parecer, están allanando las casas de cualquiera que pudiera estar al tanto. Así que es serio, ¿eh? Es. Cuando Anko estaba a punto de terminar su café, sonó el timbre. Se miraron, sorprendidos de que no llegara nadie tan temprano. Su empleada doméstica, encargada de cocinar y limpiar, no llegaría hasta dentro de unas horas. Voy a ver, dijo Anko mientras se bebía de un trago el café que le quedaba. Abrió la puerta y se sorprendió gratamente al ver a Takuma frente a su casa. ¿Qué haces aquí tan temprano? ¿Qué habrías hecho si me hubieras interrumpido el sueño? Me pongo de mal humor, ¿sabes? Mientras bromeaba, notó que Takuma estaba algo pálido. Su mirada recorrió su cuerpo. A primera vista, nada le llamó la atención, pero sintió que se inclinaba hacia un lado, algo común en un civil, pero que resultaba extraño para un shinobi del nivel de Takuma. Antes de que pudiera decir nada, le propinó un golpe no muy suave en el costado, provocando que su rostro se contrajera de dolor con un gemido. ¿Estás herido? Algo pasó. ¿Una misión difícil? Ya te hablé de tu estilo de combate, ¿no? Recibir tanto daño te va a perjudicar algún día. Concéntrate en protegerte, dijo, frunciendo el ceño preocupada. Takuma suspiró con una sonrisa resignada. Es tan difícil meter baza. No es vendedor. Déjenlo entrar primero. Dijo Kurenai desde dentro. Anko lo invitó a pasar. Era la primera vez que visitaba su casa, por lo que la visita inesperada resultó aún más sorprendente. Siento molestarla tan temprano en el día en su casa, Junin Kurenai, dijo Takuma, haciendo una reverencia a la Junin. Tonterías, esta también es su casa, y tú eres un invitado. Me alegra verte, Junin Takuma. Anko me ha hablado mucho de ti, dijo Kurenai antes de dirigir sus singulares ojos rojos a su compañero de habitación. Ya causas una buena impresión al no ser un desconocido que conoció en un bar o discoteca. Anko puso los ojos en blanco e ignoró a su amigo. ¿Quieres un café? Preguntó, señalándole la mesa del comedor. Me preguntaba si podrías hablar a solas, dijo Takuma con una leve sonrisa. Anko entrecerró los ojos, mirando el lugar donde lo había golpeado antes. Se preguntó si aquello tendría algo que ver con su estado. Ella y Kurenai vivían en un espacioso apartamento de 3 habitaciones, gracias a sus considerables ingresos como Chinin y Junin, respectivamente. Ella lo condujo a la sala de estar donde se sentaron uno frente al otro en sofás. No son buenas noticias, ¿verdad? Preguntó frunciendo el ceño. Son buenas noticias, dijo Takuma con una leve sonrisa. Respiró hondo antes de mirar fijamente a los ojos. El bastardo que mató a Riku está muerto. Anko casi respondió por instinto, pero las palabras se le atragantaron al ver los recuerdos, y los más dolorosos eran los de la chica taciturna que siempre decía lo que pensaba sin titubear. Una vez por semana, la asaltaban los remordimientos. Riku había muerto sin que Anko pudiera hacer nada por ella. Una cosa habría sido haber fracasado, pero ni siquiera haber tenido una oportunidad, como y lo maté, así que puedo confirmar que está muerto, dijo Takuma con el puño apretado y una expresión melancólica. Ella supo que estaba pensando en Riku. Aunque se había vengado, eso no la traería de vuelta. Anko no se sorprendió de que Takuma hubiera matado al asesino de Riku, pero era algo que podía imaginar. En cierto modo, él fue el más afectado, porque estaba allí, y Riku intervino para protegerlo. ¿Pero él no era de Root? Preguntó. Takuma asintió. Entonces, ¿cómo y? No puedo decírtelo, pero está muerto y eso es lo único que importa, dijo Takuma, y luego giró la cabeza para evitar el contacto visual, como si no quisiera mentirle y estuviera evitando la conversación. Anko iba a respetar sus deseos, pero entonces una revelación la iluminó y las piezas inconexas de su mente encajaron. Un agente de raíz muerto, Ambu elevando el nivel de alerta de seguridad de la aldea, Takuma apareciendo al día siguiente herido y su reticencia a hablar de los detalles. Takuma era un ninja Ambu. Tenía tanto sentido que resultaba absurdo. También respondía a su pregunta sobre cómo había logrado encontrar a un agente de raíz. Suspiró, mirando a su antiguo compañero de equipo y camarada de guerra.
¿Se había unido a Anbu para vengarse de raíz? Si era así, no quería que dedicara su vida a la venganza. Pero por su lenguaje corporal, parecía relajado, como si se hubiera quitado un peso de encima. Tras pensarlo un poco, llegó a la conclusión de que, si bien la venganza era parte de su motivación, no era solo eso. ¿Se lo dijiste a Kameko?, preguntó. Fui primero a verla. Ella era más cercana a Riku que cualquiera de nosotros, dijo Takuma con un suspiro. El equipo, a excepción de Takuma, pasó todo el tiempo junto en You. Riku y Kameko se habían vuelto muy unidas durante ese tiempo. Ella no lo expresaba abiertamente, pero todos podían sentir que Kameko estaba afectada por la muerte de Riku. ¿Cree que podría haber impedido que Riku volviera a la mansión?, dijo Takuma con el rostro ensombrecido. Pero la única razón por la que entró fue por mi culpa y no critiques su decisión, dijo Anko. Lo que pasó ese día no fue un accidente. Entró allí porque se preocupaba por ti. Culparte a ti mismo devalúa su decisión. Era una kunoichi valiente que protegió a su compañera en el campo de batalla. Lo único que debes hacer es honrar su sacrificio. Perder a alguien no era fácil. Era una pesadilla si alguien creía que era su culpa. Todos en el equipo sentían cierta responsabilidad por la muerte de Riku, pero quien más la sentía era probablemente Takuma. Ella se daba cuenta de que, si bien vengarse de su asesino le había ayudado, no lo había eximido de su culpa. Probablemente nada lo haría jamás. Lo que necesitaba en ese momento era aprender a vivir con ello. ¿Qué pasa con el material de oficina?, preguntó, señalando la bolsa de plástico que contenía papel, bolígrafo, sobre y sellos. Daiki Iori. También tengo que decírselo, murmuró Takuma. De alguna manera, la idea de escribirles una carta para contárselo me resulta más difícil que decírselo a ambos en persona. ¿Qué se supone que debo escribirles? Cuéntales lo que nos contaste a nosotros y luego cuéntales cómo estás. Se alegrarán de saber que el asesino de Riku está muerto, pero creo que se alegrarán aún más de saber cómo está su amiga, dijo Anko. Los muertos permanecerían así. No había nada que se pudiera hacer al respecto, pero los vivos aún estaban a nuestro alcance. Ella miró al chico frente a ella. Quienes se dejaban llevar por el deseo de venganza a menudo olvidaban ese simple hecho. Creían que, como ellos se preocupaban tanto por los muertos, todos los demás también. Sería bueno saber cómo están, dijo Takuma con una leve sonrisa. Sí, lo sería. Entonces, déjenme escribir uno también. Haremos que Kameko escriba uno también. Enviémoslos juntos, dijo Anko con una sonrisa. Itachi estaba sentado en su oficina con un ninja Anbu de pie frente a su mesa. Visitó a Taketori Kameko y a Mitarashi Anko. Ambas formaban parte del equipo de Ratel cuando fue desplegado en la guerra vapor-hielo, informó el agente sobre los movimientos de Takuma tras su salida del hospital. Entre las visitas, compró material de oficina y sellos para cartas. El motivo de sus visitas aún se desconoce. Itachi examinó los expedientes de las dos personas mencionadas. Takuma había pedido marcharse en cuanto pudo caminar apenas. Supuso que quería reunirse con ellos cuanto antes. El agente que tenía delante desconocía la identidad de los agentes de Road que Takuma había abatido el día anterior. De haberlo sabido, habría comprendido por qué Takuma había ido a verlos antes de regresar a casa. El agente de raíz conocido como Kon había intentado matar a Takuma en varias ocasiones. También había asesinado a uno de sus compañeros de guerra. Si Takuma se había unido a Anbu por sus perspectivas profesionales, entonces Kon era la razón por la que tenía a raíz en la mira. Itachi estaba seguro de que el agente muerto era la única razón por la que el trabajo de Takuma rayaba en la obsesión. Itachi tuvo que reconocer la ironía de que, mientras Takuma se esforzaba tanto por capturar algún día a Kon, este había acudido a él por su propia voluntad. Pero también debía estar agradecido a la gente. Gracias a él, Anbu había capturado a Ratel, quien pronto trabajaría bajo sus órdenes. Sospecho que las visitas y las cartas tienen algo que ver con el intento de asesinato de Roth. Recomendaría que involucremos a todas las partes implicadas para contener la filtración de información. Borren el expediente, ordenó Itachi mirando a la gente. Instruyan a su equipo de seguridad para que omitan de sus informes los detalles de sus movimientos desde que salió del hospital hasta que llegó a su casa. Yo mismo aprobaré sus informes. Díganles que si alguien pregunta, por cualquier motivo, deben decir que Ratel fue directamente a casa. Sí, señor, respondió el agente, pero con cierta vacilación. ¿Qué es?, preguntó Itachi. ¿Puedo preguntar por qué?, preguntó el agente. Para Anbu, los registros eran sagrados.
En un lugar de espías y estafadores, la palabra escrita era lo único fiable. Una de las enseñanzas que inculcaban a todos los agentes y al personal era la de jamás mentir en sus informes, pues era la única manera de reconstruir la verdad en las situaciones, a menudo caóticas y complejas, con las que Ambu lidiaba. Ambu comprendía que los operativos a menudo debían tomar medidas que les acarrearían problemas, pero la autoridad que se les confería les permitía actuar así, razón por la cual todos, incluso si exageraban, minimizaban o adornaban los hechos, siempre decían la verdad. Los operativos también sabían que nadie ajeno a Ambu leería jamás esos archivos, dada la naturaleza de la organización. Quienes estaban en la cúpula mantenían y aplicaban esta práctica, lo que llevaba a los subordinados a hacer lo mismo. Por lo tanto, omitir algo del registro era una tarea ardua, incluso para los dos comandantes de Ambu, y mucho más para los capitanes. Porque hay cosas que simplemente hay que hacer, independientemente de las reglas. Chatea conmigo y con el resto de la comunidad en nuestro servidor de Discord. El enlace está en la sinopsis. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.